siendo hora de que vayamos iniciando con este interesante tema que tenemos para el día de hoy. Conferencia número 18, Teosofía, Espiritismo y Medium. Bueno, también saludamos a Merilat, Irma Quintero también nos saluda desde Venezuela. Bueno, ya ahora sí, pues vamos a iniciar. Conferencia número 18, Teosofía, Espiritismo y Medium. Hoy pues vamos a estar pues comprendiendo por qué pues estas escuelas no nos permiten a nosotros llegar a la autorrealización íntima de nuestro ser. Primero pues vamos a estar viendo de qué va, ¿no? Cada una de esas escuelas y pues vamos a estar descubriendo, vamos a estarnos dando cuenta que realmente forman parte de lo que es el pseudo esoterismo, que viene siendo falso conocimiento interior. Una conferencia que nosotros estuvimos viendo en fase A, la número 25, donde dábamos detalles, ¿no? Para que nosotros podamos identificar esas escuelas pseudoesotéricas. Recordemos que pseudo es algo que parece pero no es algo que pues es falso. Y esoterismo viene significando conocimiento interior. Entonces pseudoesoterismo viene siendo falso conocimiento interior. Un conocimiento que no nos va a llevar a nosotros de ninguna manera a lo que es esa autorrealización íntima de nuestro ser. Y con los detalles que vamos a estar viendo el día de hoy, pues vamos a estar pudiendo discernir, ¿no? Que no forman parte, no son escuelas esotéricas, sino más bien escuelas pseudoesotéricas. Vamos a descubrir también a dónde nos conducen estas escuelas y muy importante, vamos a aprender a no mezclarlas con el conocimiento. Recordemos que el conocimiento cuando uno lo mezcla, pues lo adultera, ¿sí? Pierde la fuerza, pierde la revolución, se vuelve ya otra cosa, se contamina. Entonces no le sirve a uno para pues la autorrealización, sino más bien se viene desviando uno. Bien, vamos a comenzar a hablar con respecto a la teosofía. Aquí encontramos ese término teosofía, que significa esa sabiduría de Dios, ¿sí? Teo significa Dios y Sofía significa sabiduría. Esta escuela pues fue fundada a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, por Elena Petrona Blavatsky, también conocida como Madame Blavatsky. Esa escuela fue fundada como una contraparte a ese materialismo dialéctico, ¿no? Que venía pues por parte de Karl Marx, y que buscaba acabar con todos los principios espirituales del planeta, con todos. Si pues esta escuela no se hubiese fundado, pues al día de hoy, bueno, ¿qué podemos decir, no? Se hubiese adelantado lo que es la involución de este planeta Tierra, porque todos esos principios religiosos pues hubiesen sido reducidos a cenizas. Entonces se necesitaba que hubiera esa contraparte. El marxismo pues trataba de implementar, trataba de esparcir y ya lo estaba logrando lo que era ese materialismo, ¿no? Todo pues lo material, nada que ver pues con lo espiritual, todo tenía su razón en torno pues a las cosas materiales, ¿no? Aquello que se podía tocar era lo que existía. Entonces ahí se funda esta escuela que buscaba demostrar, incluso empleando métodos científicos, la existencia del alma, la existencia de lo que es pues el espíritu, ¿sí? Y por eso, pues esta escuela se valió, digámosle así, de muchas estrategias, ¿sí? Por ejemplo, se hacían reuniones donde se buscaban espíritus, se buscaban desarrollar lo que eran ciertas facultades, que si la telepatía, que si la clarividencia, que si el oído mágico. Se buscaba demostrar a viva luz que todos pudieran ver esos fenómenos de tipos pues espirituales, ¿no? Como apariciones, post-mortem, de fantasmas, personas pues que ya habían muerto, se practicaba lo que era pues la hipnosis, ¿sí?
Entonces, con ello, pues lo que se buscaba era demostrarle a las personas que sí, que lo espiritual existía. Entonces, por eso venía siendo pues ese contrapeso, esa parte opuesta. Entonces ahí podemos ver que esa escuela sí tuvo una función y que gracias a ella, pues entonces pudieron persistir, ¿sí? Esos principios espirituales. ¿Mm? Pero si uno se pone a reflexionar sobre esta escuela, el objetivo de ella, incluso cuando fue fundada por Madame Blavatsky, no era la autorrealización íntima del ser, sino que estaba enfocada en eso, en demostrar que existían las cosas espirituales, en demostrar que existía el alma, en demostrar que existían pues cosas más allá que pues no podían ser percibidas por esos, bueno, que aunque no pudieran ser percibidas por los sentidos físicos, sí existían, ¿sí? Entonces esa fue su función. Hoy en día nosotros vamos a encontrar pues esa escuela teosófica. Sí, y muchas personas pertenecen a esa escuela teosófica, pero hoy en día esa escuela sigue no siendo revolucionaria, sigue no siendo pues un camino para la autorrealización íntima de nuestro ser. Entonces esa escuela pues ya cumplió con su función en ese momento en el cual pues fue fundada, fue creada, ¿sí? Pero ya hoy en día, pues no, las personas que están allí pues simplemente siguen esos preceptos que son pues en su mayoría pasivos. Incluso en esa escuela se enseña que los seres humanos vamos a evolucionar de forma mecánica y que esa evolución mecánica nos va a conducir a nosotros a la iluminación. Es de ahí de donde salen pues esos preceptos y esos conceptos muy manejados actualmente por la nueva era, ¿sí? Es de ahí de donde salen pues esas creencias de que nosotros próximamente vamos a evolucionar a esa quinta dimensión, vamos a pasar pues a esa quinta dimensión y que eso es parte de la evolución. Entonces de ahí vienen esos conceptos, pero ya nosotros sabemos que no es así, que hay que hacer pues un trabajo, que hay unos cuerpos que nosotros tenemos que crear. En esta escuela, por ejemplo, nos enseña a desarrollar lo que es la castidad, nos enseña cómo darle un sabio uso a esa energía creadora sexual para crearnos a nosotros mismos. ¿Sí? En esa escuela incluso se promueve lo que es el vegetarianismo y pues el vegetarianismo, digámosle así, se opone incluso a esa ley, que es la ley del equilibrio, ¿no? La ley del trogo, donde pues uno tiene que comer y tiene que ser comido, aparte de que también por cuestiones de potencia sexual pues necesita uno lo que es el consumo de la carne. Pero lo más importante es eso, ¿no? Que esta escuela no enseña los tres factores para la revolución de la conciencia, no enseña cómo salirnos, ¿no? De ese proceso de evolución y de involución a través de lo que es la revolución. Por tanto, esa escuela no nos va a servir a nosotros para autorrealizarnos, ¿sí? Muy bonitos todos los conceptos, se habla mucho de Dios, se habla mucho, por ahí Madame Blavatsky escribió muchísimo con respecto a la creación y todos esos procesos que no vamos a decir que pues son falsos, aunque recuerden que todo tiene que ser investigado y comprobado, pero recordemos que una de las principales características de una escuela pseudoesotérica es que no enseña el trabajo con los tres factores para la revolución de la conciencia. Cualquiera de ellos que falte, pues entonces ahí está lo que es el pseudoesoterismo. Bueno, hay algo también que hemos de tomar en cuenta y es que hay algunos detalles de ese yo. Yo siempre digo, y lo he visto por el propio trabajo que hago, que los defectos psicológicos cuando uno llega pues aquí al conocimiento tienden pues a acomodarse, tienden a camuflarse, ¿sí? A buscar sus vías de expresión a través de lo que es el conocimiento. ¿Sí? Entonces nosotros podemos encontrar que pues aquí se nos van a manifestar algunos detalles de ese yo teosófico. ¿Mm? Como por ejemplo demostrar que el conocimiento pues sí existe, ¿no? Que es real que este conocimiento pues es verdadero, ¿sí? Entonces ahí vamos a encontrar detalles también como pues el fanatismo que quiere imponerle este conocimiento a los demás,
que quiere que los demás pues crean que este conocimiento es verídico. Y nosotros el deber nuestro, porque pues ahí tenemos el tercer factor, que es el sacrificio por la humanidad, es entregarle este conocimiento a las demás personas de forma pura, de forma gratuita, de forma desinteresada, ¿sí? Y pues ya, respetar el libre albedrío de los demás. Cada quien tiene su chispa, que es la que pues va a mover, tiene ahí su ser, ¿no? Que es quien va a mover a esa persona, si está madura o no, para que se interese en el conocimiento. Entonces hay que respetarle el libre albedrío a la otra persona. Uno no tiene pues que demostrarle absolutamente nada. Uno le entrega el conocimiento, le entrega los tres factores, le habla de los cuatro pilares y ahí está, ¿sí? Entonces también se puede dar el caso de que, bueno, uno con muy buenas intenciones le enseña a otra persona del desdoblamiento astral, ¿sí? Entonces uno quiere demostrarle que sí, que eso sí existe. Incluso la otra persona, porque me ha pasado, le puede decir a uno, no, pero pruébame entonces que existe. Sal al astral y ve a la noche a mi habitación y dime cómo estaba absolutamente todo. Y no, no debe de caer uno en eso. Uno simplemente pues entrega la herramienta y ya la otra persona pues se encarga, ¿no? De darle seguimiento, de ponerse a practicar para que compruebe, para que corrobore. Aquí nosotros entregamos pues el conocimiento, la teoría y entregamos las prácticas para que nosotros podamos comprobar esas teorías, ¿sí? Hay también pues otro detalle que se nos puede manifestar, que es querer mostrar poderes y facultades, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense que incluso hay compañeros que llegan acá y pueden tener, ¿no? Porque en vidas pasadas se ha hecho algún trabajo, se ha cristalizado algo de energía, pueden tener ciertas facultades, como por ejemplo clarividencia, ¿no? O saber de cosas futuras que vayan pues a pasar, ¿sí? Y la persona pues puede querer, ¿no? Mostrar eso. Y ahí se desarrolla muchísimo el fanatismo hacia pues, la otra persona, también se desarrolla pues la propia mitomanía, perdón, y el autoengaño. También pues ese querer también desarrollar esos poderes y esas facultades que forma parte de ese yo mago negro o de ese yo brujo, ¿no? Para sacar entonces beneficio de ellos. Esto pues da como resultado querer, bueno, da como resultado generar fanatismo, ¿no? Y aunque no sea esa intención, la de uno, generar fanatismo, pues de forma inconsciente hay unos yoes que sí quieren generar fanatismo, ¿sí? Porque pues cuando uno, por ejemplo, quiere convencer a una persona, cuando uno le quiere meter miedo también a una persona, cuando uno le quiere demostrar pues algún poder, alguna facultad, pues eso va a generar en la otra persona una impresión y va a generar pues incluso una dependencia. Entonces sí sucede, por eso tiene uno que estarse autoobservando, ¿no? Y observar estos detallitos, porque entonces cuando estos detallitos se meten, pues es el yo teosófico que está ahí. Y al fin y al cabo está uno mezclando el conocimiento con esa teosofía, ¿sí? Que en su momento, como les decía, cumplió con su función, cumplió con lo que tenía que cumplir, ¿no? Pero ya no nos sirve para, pues, avanzar en este trabajo. Bien, vamos a hablar entonces ahora del espiritismo. Esta doctrina o escuela pues fue desarrollada, surgió en la segunda mitad de pues lo que es el siglo XIX y esta consiste en la comunicación con el alma de los muertos, con los espíritus, ¿no? Y a esos espíritus se les preguntan cosas. Yo sé que ustedes lo han visto, esta escena que tenemos acá la han visto incluso hasta en películas, ¿no? Que todas las personas se reúnen, hacen una ronda, entonces ahí el medium pues llama al espíritu, el cual se manifiesta. Ahí pues ese espíritu que se manifiesta está consumiendo toda la energía, ¿no? De esas personas, la energía de esas personas que están ahí. Ahí se están generando pues también lo que son ligues con esas entidades. Las personas inocentemente, equivocadamente, creen que pues esos espíritus que surgen son el alma de esa persona que desencarnó, de ese ser querido que desencarnó. Y realmente no. Ahí o es una entidad,
¿sí? Una entidad que pues está haciendo pasar por esa persona, o puede ser también el ego o los defectos psicológicos de esa persona que todavía pues no han entrado a un cuerpo físico, ¿no? Recordemos que cuando se da el proceso de retorno, pues retorna esa chispa. En un principio, como no se ha creado la personalidad, pues esos egos todavía no han ingresado a ese cuerpo. Y van ingresando cuando se va creando la personalidad de los 0 a los 7 años. Entonces esos defectos psicológicos andan por allí. Entonces usted va a un sitio de estos, a un consultorio de estos, y allí pues llaman a ese espíritu que no es más que el defecto, la legión de defectos de ese desencarnado que todavía pues no ha ingresado a ese cuerpo, y habla como hablaba el difunto, conoce información pues del difunto, obviamente porque son los defectos psicológicos de ese difunto, pero no es el alma, no es el real ser de esa persona. Esa persona puede estar en el limbo todavía, o también puede ya haber nacido, ¿no? Y está en ese proceso de que está creando la personalidad y demás, ¿no? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Hay pues muchos otros lugares y aspectos donde se da lo que es el espiritismo, ¿no? Muy bien conocidos. Están pues obviamente esos antros de brujería donde se le va a llamar ese muerto, donde se le va a llamar esa entidad, ¿no? Hay personas que pues directamente lidian con esas entidades, y ahí encontramos que si la santería, que si el vudú, que si el palo manjé, incluso vamos a encontrar sesiones espiritistas en las iglesias, y eso puede parecernos chocantes, pero sí, ustedes ven esas personas en esos estados que entran, ¿no? Que literal son estados de posesión, y la vemos ahí pues hasta rodando por el suelo, y pues son espíritus, son entidades, ¿no? Que toman posesión de esas personas y las ponen ahí en esos estados, y ahí se están generando muchísimos ligues pues con esas entidades, ¿no? Otra cosa que pues nosotros tenemos que saber con respecto al espiritismo, pues es que para nada, ¿no? Busca ni nos va a conducir al trabajo sobre nosotros mismos, para nada. Porque por lo menos la teosofía, con todos sus conceptos bonitos, ¿no? Habla de Dios, habla del alma, habla del espíritu, aunque obviamente no nos va a llevar a revolucionarnos, pero el espiritismo para nada, ¿no? Ahí tenemos ese espíritu, la persona genera pues una dependencia, ¿sí? La persona genera pues un autoengaño, genera un fanatismo hacia eso, porque en esos consultorios se hacen hasta sanaciones. Usted va y habla con el espiritista, y él pues ahí saca a su entidad médico que tiene, ¿no? Y ahí pues le hacen el milagro, ahí lo curan, y la persona pues que va a generar una dependencia, porque ya pues esa entidad lo curó, ¿no? Eso es algo pues verdadero, y no sabe uno pues el karma que se esté echando y la deuda que se esté echando pues con esa entidad, ¿sí? Aquí también, pues en esos consultorios de espiritismo se practica lo que es la adivinación, se dan consejos. Nosotros por falta de sabiduría, pues necesitamos que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, que nos lean las cartas, que nos lean la taza, que la ouija, todo eso, ¿sí? Se hacen ligues, se hacen amarres, se hacen rituales, bueno, todo ese tipo de cosas, y todos esos son detalles del pseudo esoterismo. Entonces ahí tiene uno pues que reflexionar con respecto a eso, ¿sí? También pues aquí se nos manifiesta ese yo espiritista, o vamos a ver manifestados ciertos detalles, ¿no? De este defecto. Ahí tenemos pues ese yo fanático. ¿Sí? Sabemos que el yo fanático pues es un yo que nos lleva a generar dependencia, porque pues es un yo que no tiene su propia sabiduría. El fanático no practica, el fanático sí conoce, sabe del conocimiento, sabe de los tres factores, pero recordemos que el fanático pues se dedica a aparentar ser un santo, no aplica la muerte, no hace la práctica de nacimiento espiritual, ¿no? No se sacrifica como debería de sacrificarse. Entonces, todos estos conceptos y todas estas, digámosle así, conferencias, pues se las mete allí en la cabeza.
se las sabe completitas de forma pues intelectual, pero no está practicando. Y como no está practicando, pues no tiene una verdadera sabiduría. Entonces ahí se hace dependiente del conocimiento, se hace dependiente de un compañero, se hace dependiente de un instructor, se hace dependiente y fanático pues hasta de un maestro. Necesita un líder, alguien que constantemente le esté diciendo cómo hacer, por dónde ir, ¿sí? Busca en ese líder un medium, ¿no? Esa persona que considera que es el que más sabe, que es el que más conoce de esos temas, ¿no? Para que vaya y le investigue en el astral, ¿sí? Vaya y busque mandados de su ser para que le interprete lo que son los astrales y constantemente pues vive, ¿no? Pidiendo consejos. Entonces ahí podemos ver cómo busca todas esas respuestas que deben de ser buscadas internamente en el exterior. Por eso nosotros siempre les estamos diciendo y siempre le vamos a estar pues diciendo que pues se dirijan hacia su ser. Sí es cierto que pues uno busca de compañeros, instructores, pues referencias con respecto a cualquier tema, pero referencias. Sí es cierto que a veces pues uno mientras va aprendiendo a interpretar sus astrales, pues uno le puede preguntar a un compañero con respecto a un simbolismo o cómo uno puede como que tomar algo o verlo, ¿no? Como para pues poder profundizar uno más, ¿no? Sí, pero no más de ahí. No más de ahí, no es que uno venga y se siente y le cuente a la otra persona su astral y lo tome eso, entonces como que es pues una costumbre y cada problemita que a uno le surge, entonces uno va y le comenta a la otra persona para que la otra persona le diga a uno qué es lo que uno tiene que hacer y cuáles son los yoes que uno tiene que trabajar. Todo eso, todo eso debemos nosotros de dirigirlo a nuestro ser. Nosotros tenemos un ser que pues está en la luz, que es pura sabiduría, ¿sí? Y pues a él es que tenemos que dirigirnos. No hay un mediador entre nuestro ser y nosotros. Y nosotros tenemos que desarrollar cada vez más esa comunicación directa con nuestro ser. Que eso es sencillísimo. Lo primero es que nuestro ser no está por allá, nuestro ser está dentro de nosotros. Entonces, cualquier cosa que queramos saber, ahí le dirigimos a nuestro ser una plegaria sencilla cuando nos vamos a acostar. Antes de hacer, pues, el desdoblamiento astral, podemos poner eso como un objetivo y nuestro ser nos va a mostrar. Ya sea a través de un astral consciente, muchas veces también a través de astrales inconscientes. Ahí, pues, nos está dejando saber, ¿sí? Entonces, pues, eso hay que tomarlo en cuenta. Bueno, ahora vamos a hablar con respecto al mediumismo. ¿Qué es el medium? ¿Quién es el medium? El medium pues es un sujeto pasivo, receptivo, que cede su materia, ¿no? Cede su cuerpo físico, cede su centro motor a esos fantasmas o a esas entidades de ultratumba. ¿El medium qué hace? El medium pues para que esa entidad ingrese dentro de él, pues tiene que echar hacia adelante lo que es ese cuerpo astral. Entonces esa entidad ingresa por lo que es ese centro motor y se apodera de esa máquina. Habla a través del medium. ¿Sí? Y ya sabemos que pues esos espíritus pues son entidades demoníacas o defectos psicológicos pues de una persona. ¿Sí? Muchas veces vamos a ver pues que estos mediums, ¿no? Dicen que ellos canalizan o que a través de ellos, ¿no? Se manifiestan maestros, se manifiestan seres de luz, se manifiestan incluso pues hasta ángeles. Y fíjense que un maestro, un ser de luz, un ángel, estamos hablando de seres autorrealizados. Y estos seres autorrealizados no necesitan el cuerpo de nadie para ellos manifestarse y dar algún mensaje. Estos maestros saben que todo cuerpo es un templo divino de una chispa. Y ellos respetan eso. Entonces ellos no van a estar metiéndose en el cuerpo de una persona violentando eso. Nada que ver. ¿Sí? Eso lo hacen pues las entidades. Un maestro tiene sus vehículos, tiene sus cuerpos. Cuando un maestro quiere pues presentarse aquí en el físico, pues él manda a preparar su cuerpo físico para manifestarse aquí en el físico a través de ese cuerpo físico. ¿Sí? Aparte de que los maestros no envían mensajes con dormidos.
Un maestro le quiere decir a usted algo y pues si no es en el físico, o sea, allí en un astral, pues el maestro se le manifiesta y le puede dar el mensaje le da el mensaje que tenga que darle, ¿no? Tomando en cuenta nosotros que todo aquello que se nos aparezca en el astral, por más ser de luz, maestro que parezca, pues hay que conjurarlo, ¿no? Para uno estar seguro de que verdaderamente se trata de un maestro. Pero no va a tomar cuerpo de otra persona. Entonces ya de por sí, cuando uno ve que se da este caso, ¿no? De que viene una canalización, de que a través de mí va a hablar el maestro tal, el maestro Jesús, o Buda, o el gurú tal, o el arcángel que sé yo quién, pues entonces ya hay uno, pues va como que hueliendo, ¿no? Que no se trata de algo limpio, que no se trata de algo verdaderamente blanco, por los motivos que les acabo de mencionar, ¿sí? El karma para la mediunidad es la epilepsia. Toda persona que sufre de epilepsia es porque en esta existencia o en existencias pasadas ha trabajado el mediumismo. ¿Sí? También pues hay otros karmas para la mediunidad, como por ejemplo la locura, ¿sí? Personas que han trabajado con brujería, espiritismo y ese tipo de cosas, pues también pueden tener ese karma. Algo también pues muy importante a saber es que nuestro cuerpo, que es nuestro templo, tiene un sello. ¿Sí? Y ese sello pues acredita a que pues este cuerpo es el templo pues de esta chispa que está ahí habitando. Cuando nosotros practicamos mediumismo, nosotros a voluntad rompemos ese sello y eso es lo que da paso a que se den pues esas posesiones. Entonces ustedes ven personas que pues son posesas por entidades demoníacas, ¿no? Y hay que hacerle que si un exorcismo, etcétera, etcétera, y eso se da por eso, ¿no? Porque en existencias pasadas o en esta misma existencia han practicado el mediumismo y se ha roto ese sello, que incluso lo explicamos esto cuando hablamos del desdoblamiento astral, porque pues uno de los conceptos equivocados es que si yo logro el desdoblamiento astral consciente, ¿m? Entonces logro salir de mi cuerpo de forma consciente, aunque todos los días lo hago de forma inconsciente, entonces pues ahí va a venir alguna entidad y va a tomar posesión de mi cuerpo. Entonces ahí explicamos que no. Ahí hay un sello que acredita que nosotros somos el dueño de ese cuerpo y pues nadie más puede tomar posesión de él, ¿no? Eso de posesiones se da en estos casos. El fin es que pues la mediumnidad, el mediumnismo, obviamente no nos va a llevar a la autorrealización íntima de nuestro ser. Para nada, ¿no? El mediumnismo está muy relacionado con lo que es el espiritismo, ¿sí? Porque es un espíritu o una entidad que se le mete al medium. Y eso pues nada tiene que ver con despertar la conciencia, eso va a generar igualmente muchísimo fanatismo, muchísima dependencia, muchísimos ligues con las entidades con las cuales pues está trabajando ese medium. Y todo eso pues obviamente nos va a terminar alejándonos de nuestro propio ser divinal. Por eones nos vamos a alejar de nuestro propio ser divinal, ¿sí? Bien, entonces también hemos de ver algunos detalles de ese yo medium, que pues obviamente también se nos va a manifestar acá. Entonces está ese yo razonero, ese yo, es que su ser me mostró que usted esto, o que su ser me mostró que su pareja es esta persona, ¿sí? O que me mostraron que usted le iba a pasar tal o cual cosa, o que me mostraron que usted tenía que hacer tal o cual cosa, ¿no? Entonces ahí viene con las razones y recordemos que los seres no mandan recados o razones con dormidos, ¿no? Ahí está el ser de uno que cualquier cosa pues le advierte a uno y un maestro que se quiera comunicar con uno pues viene directamente donde uno y pues le dice a uno lo que le tiene que decir o le muestra a uno lo que le tenga que mostrar. También pues vamos a encontrar ese yo que cuenta sus experiencias. Entonces cuenta sus experiencias para generar una impresión para hacer que los demás pues se maravillen, ¿no? Ahí se va a manifestar muchísimo lo que es ese yo de la mitomanía y también con eso pues va a generar dependencia en los demás y los demás pues lo van a ver como, ay sí, ese es el que sabe, ¿no? Lo van a ver como pues un líder al que hay que ir a preguntarle todo, ¿sí? Porque mira las experiencias que él puede tener y así, ¿sí? Pide también pues que le hagan caso cuando dice algo, ¿sí? Pues no tolera que pues
o no le crean o no le hagan caso o no hagan lo que pues la persona está diciendo. Entonces ahí se manifiestan yoes como la ira, como la frustración, como el mete miedo, incluso pues hasta la amenaza, ¿sí? Entonces todo eso tenemos que pues trabajarlo y tomarlo en cuenta, porque entonces ahí estaríamos dejando, aunque disfrazado, que este defecto o los tres defectos que hemos estado pues estudiando el día de hoy se mezclen con el conocimiento, se metan allí, echen pues sus raíces y termina uno desviándose. Termina uno convirtiéndose en un fanático, convirtiéndose en un mitómano y también pues termina uno llevando a los demás por esos mismos caminos, ¿sí? Entonces esos defectos, esos detalles que hemos visto el día de hoy, pues tenemos que desintegrarlos, tenemos que eliminarlos porque todos los tenemos en nuestro mundo interior. Entonces ya vemos que pues uno puede decir, no, pero yo nunca he estado en una escuela teosófica. Yo nunca he pues hecho una sesión espiritista. Yo nunca he visitado un medium. Por ahí tenemos los detallitos. Sí o sí, esos detallitos se nos van a manifestar a nosotros acá, ¿sí? Ese yo que quiere demostrar poderes, facultades, ese yo que quiere convencer, ese yo que quiere constantemente preguntar, depender, que necesita un líder, que necesita consejos, o ese yo que quiere dar consejos, que quiere dar razones, y bueno, ahí encontramos pues a esos defectos psicológicos, ¿sí? Esta conferencia pues nos define como magos blancos o magos negros. Si no reflexionamos sobre nuestro comportamiento, lo más probable es que terminemos adulterando el conocimiento. Por eso pues hay que autoobservarse. Una cosa es la que uno piense de uno y otra cosa es la realidad, ¿no? Los yoes que a uno se le manifiestan, incluso yoes buenos, con muy buenas intenciones, que al fin y al cabo pues terminan desviando a uno de este trabajo revolucionario hacia la autorrealización. Y bueno, compañeros, con eso pues finalizamos esta conferencia del día de hoy. Los dejamos con la invitación a la próxima conferencia, el próximo martes, conferencia número 19, titulada Lucifer, Diablo y Satán. Vamos a ver qué son pues estos tres personajes o estos tres aspectos que pues forman parte de nuestra psicología.